Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto, les doy la más cordial bienvenida a este seminario Desarrollo de habilidades de liderazgo en inteligencia emocional en el contexto empresarial. Pues bueno, vamos a dar comienzo a este seminario gratuito que tenemos para ustedes el día de hoy. Pues me presento, mi nombre es Blanca Puebla, yo tengo una maestría en psicología, soy licenciada en ciencias de la comunicación, tengo certificaciones en diferentes estándares de competencia laborales ante la SEP Conocer. También estoy certificada como evaluador en estándares de competencia. Soy agente capacitador externo ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y tengo más de 20 años de experiencia en el área de capacitación técnica y desarrollo humano en empresas privadas, organismos gubernamentales y públicos generales. He colaborado con empresas como Aeroméxico, Estafeta, Polaris, Mexicanos Primero Jalisco, programas empresariales de alto impacto, entre otras. Soy directora y fundadora de Sana Holístico, Centro de Desarrollo Humano y Centro Evaluador de Competencias Laborales. He participado como invitada en diferentes programas de radio y televisión, hablando de diferentes temas como disciplina positiva, abuso y acoso escolar, entre otros. Y bueno, vamos a empezar con nuestras reglas de participación. Les pido, ante todo, respeto y empatía. Pueden participar levantando la mano virtual y en la medida de lo posible enciendan su cámara para así poder tener una interacción un poco más cercana, aunque sea en la distancia. Silenciar su micrófono y, por favor, no compartan datos personales a través del chat. Identificarse con tu nombre y enfocar tu atención. Puedes tomar notas si te parece mejor o en el momento que tú desees puedes abrir tu micrófono para hacer algún comentario. Bueno, nuestro objetivo general es, al finalizar el curso, los y las participantes conocerán habilidades de liderazgo efectivo y gestión emocional en el ámbito empresarial, a fin de promover el trabajo colaborativo, la motivación del equipo y la toma de decisiones estratégicas, contribuyendo así al logro de los objetivos organizacionales y al desarrollo profesional de los participantes. Tenemos también 4 objetivos particulares. El primero es conocer los fundamentos de la inteligencia emocional y su aplicación en el contexto empresarial, desarrollar habilidades de liderazgo que fomenten un ambiente de trabajo colaborativo y motivador, mejorar la capacidad de formular preguntas estratégicas para liderar y tomar decisiones efectivas. Y el último es conocer técnicas de comunicación clara y directa para maximizar la eficacia en transmisión de mensajes. Como pueden observar, nuestros objetivos son muy puntuales y están en torno al ámbito empresarial. Sin embargo, nuestra sesión está dividida en 2 partes. En la primera nos vamos a enfocar más en conocer estos fundamentos de la inteligencia emocional en la empresa. Si bien es cierto que todo lo que vamos a ver a continuación está enfocado en la empresa, también lo podemos aplicar en el ámbito personal. Entonces, como temas del día de hoy, vamos a hablar de la introducción de la inteligencia emocional y su importancia en el liderazgo, los conceptos básicos de la inteligencia emocional, la aplicación de la inteligencia emocional en el ámbito empresarial, el autoconocimiento y la autorregulación emocional. El día de mañana, en la sesión 2, hablaremos sobre liderazgo efectivo y motivación, las características de un buen líder y su impacto en el equipo, desarrollo de la empatía y habilidades sociales en el ámbito empresarial, técnicas para motivar y empoderar a los colaboradores y la construcción de relaciones positivas y productivas en el trabajo. Y bueno, si bien es cierto, vamos a tocar nuestro primer tema, que es la inteligencia emocional. No sé si conozcan algo de la inteligencia emocional. Y los fundamentos son, ¿de dónde nace la inteligencia emocional? Bueno, pues Daniel Goleman, que es un psicólogo, escritor y periodista estadounidense,
es reconocido principalmente por popularizar este concepto de inteligencia emocional. Él es autor de varios libros sobre psicología, sobre educación, ciencias y liderazgo, pero su obra más importante es Inteligencia Emocional. ¿Y por qué es importante la inteligencia emocional? Bueno, pues se dice que es más exitosa una persona con una buena inteligencia emocional que una persona con alto y coeficiente intelectual. Y ahorita vamos a ir desglosando por qué. ¿Qué es estos? Entonces, ¿cuál sería la descripción o la definición de la inteligencia emocional? Bueno, pues la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, pero también conocer y gestionar y comprender las emociones de los demás de una manera más efectiva. En el contexto empresarial, que es del que vamos a estar hablando, la inteligencia emocional juega un papel fundamental en el liderazgo, en la gestión de equipos, en la toma de decisiones estratégicas. Y bueno, durante esta sesión exploraremos estos fundamentos y cómo se aplican en el ambiente empresarial. La inteligencia emocional y el liderazgo son fundamentales para el rendimiento individual, en el trabajo en equipo y en el éxito de la organización. ¿Por qué? Pues porque al nosotros desarrollar la inteligencia emocional, es decir, la inteligencia emocional es una habilidad y como cualquier habilidad se puede desarrollar a base de, primero, conocer qué es la inteligencia emocional, cómo desarrollarla y sobre todo cómo aplicarla. Entonces, qué nos ayuda, qué aporta la inteligencia emocional en el ámbito empresarial? Pues nos ayuda al desarrollo de relaciones interpersonales mucho más eficientes, genera motivación y compromiso, toma de decisiones más efectivas, adaptabilidad y resistencia, y así como resiliencia, y mejora el clima laboral. Como ustedes pueden observar, pues realmente es de mucho impacto desarrollar estas habilidades de la inteligencia emocional. Y bueno, vamos a comprender primero cómo reconocer y conocer nuestras emociones. Y vamos a hablar de las emociones básicas. ¿Qué son las emociones básicas? Pues es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo, como la visión de una visión de algo que estamos nosotros percibiendo, cómo reaccionamos a esta situación que estamos viviendo. Y en estas emociones básicas, pues vamos a generar sentimientos, vamos a generar cambios fisiológicos, respuestas y conductas, y sobre todo una comunicación. Es decir, nuestras emociones básicas, vamos a hablar de desagrado, de asco, de enojo o enfado, de alegría, de temor, de miedo, de tristeza o melancolía y de sorpresa o admiración. Pero ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Fíjense, la emoción es esa respuesta neuroquímica y hormonal, como ya lo dije, y nos hacen reaccionar de cierta manera ante situaciones externas que nos van sucediendo. Y el sentimiento es una valoración consciente de esa emoción y de la experiencia subjetiva en general. Entonces, las emociones básicas nos generan sentimientos. Por ejemplo, podemos estar sintiendo enojo. Ese enojo nos crea un cambio fisiológico. Cuando nos enojamos, generalmente podemos sentir el enojo
en el estómago, por ejemplo, sentimos que hay cambios en nuestra cabeza, empezamos a sentir caliente, caliente. Otro de los cambios fisiológicos que vamos a sentir es que la sangre, el corazón va a bombear más fuerte la sangre y esa sangre se va a ir a mis extremidades superiores, precisamente para poder tener una respuesta y una conducta a esa emoción. ¿Por qué? Porque cuando nos enojamos, generalmente ponemos en la mano, hacemos puño para dar un golpe, para poder responder a esa agresión o a eso que estamos sintiendo, como a esa valoración que le estamos dando a esa situación externa y nos va a permitir responder. Y esa va a ser una de las respuestas o vamos a tener otro tipo de conducta en cuanto a la comunicación. A lo mejor no vamos a golpear, pero sí vamos a gritar. Entonces, estas emociones básicas realmente son respuestas y es una predisposición espontánea, es incontrolada y automática. Y esta respuesta incluye la evaluación consciente que hacemos de esta experiencia. Entonces, estas emociones básicas las vamos a ver por qué sucede esto, cuál es la función primordial, la función principal de las emociones. Pues es la supervivencia. Nosotros aquí en esta gráfica pueden observar que tenemos una gráfica del cerebro. Y en esta gráfica del cerebro podemos observar que hay diferentes partes y cada parte del cerebro tiene una función específica. Por ejemplo, el neocórtex, que es la parte frontal, es decir, de donde está nuestra frente, se encarga es el cerebro racional, se encarga de las funciones de razonamiento, de reflexión, es donde realmente podemos pensar las consecuencias de las situaciones que estamos viviendo. Es un momento de reflexión, es la parte lógica. Luego tenemos el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, donde están nuestras emociones, son las percepciones que no son conscientes y es donde está esta parte del sentir. Y por último, tenemos la parte donde actuamos, que es el cerebro mucho más primitivo, es el cerebro que se le llama cerebro reptiliano, porque ese cerebro es el cerebro instintivo, es el cerebro de supervivencia. Cuando no tenemos autocontrol, respondemos siempre en modo de supervivencia. Cuando sentimos algún peligro, alguna amenaza, se bloquean estas funciones del neocórtex, esas funciones del cerebro límbico, y realmente lo que responde es nuestro cerebro reptiliano, y nuestro cerebro reptiliano está hecho para la supervivencia. Entonces, respondemos siempre en este modo de supervivencia y no tenemos más que tres opciones cuando estamos en este modo de supervivencia: pelear, huir o paralizarnos. Y esto genera que la hormona se segregue, la hormona que genera el cortisol, esté constantemente segregando esta sustancia. Y esto provoca que estemos en un estado permanente y continuo de estrés. Es decir, constantemente estamos en este modo de supervivencia y en este modo no permitimos pensar. Es decir, actuamos instintivamente. Es como si viéramos, y no es porque tenga algo mal, hay ciertos momentos que realmente tenemos que responder con este cerebro, porque es el modo de supervivencia. Imagínense que están en un lugar, ya sea en una habitación o están en la calle, y de repente ven que se acerca un perro que se ve muy enojado, un perro muy grande. Imagínense si en ese momento la parte del cerebro que responde es el neocórtex. Y ustedes se ponen a pensar, a ver, vamos a analizar, viene un perro grande, ¿qué probabilidades tengo
de que ese perro me ataque, si me ataca, ¿qué es lo que voy a hacer? No, lo que se dispara es el cerebro reptiliano, nos pone en modo supervivencia, peleo, huyo o me paralizo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues corremos a resguardarnos porque corre peligro nuestra seguridad, nuestra integridad. Entonces, para esto existe este tipo de respuestas, este tipo de respuestas de supervivencia. Sin embargo, si todo el tiempo que estamos en modo supervivencia, entonces, además de que estamos generando mucho cortisol y este cortisol va a tener otras consecuencias de estar en estrés continuo, podemos llegar a caer hasta en depresiones, en ansiedad, precisamente porque estamos en este modo supervivencia. Entonces, el poder conocer acerca de la inteligencia emocional nos va a permitir que en los momentos que no siempre estamos en modo supervivencia, podamos darle cabida a que entren otras partes de nuestro cerebro, el neocórtex o el cerebro límbico. ¿Y qué pasa cuando estamos en modo supervivencia? Bueno, pues generamos pensamientos automáticos. Entre ellos están, pues, los pensamientos que son irracionales, que realmente cuando dices, es que te mataría si llegaras tarde, pues es algo irracional porque no lo harías. O cuando decimos, nunca me hablas, o sea, realmente nunca lo haces o en esta ocasión no lo hiciste. Estos pensamientos también son hasta cierto punto, pues, peligrosos y nos generan más ansiedad porque les damos crédito. Estos pensamientos automáticos suceden tan rápido y los aceptamos como verdad, no queda lugar a dudas. Son crípticos, es decir, no tienen una clara interpretación. Si yo digo no sirvo, eres un idiota o soy un idiota o una mentirosa, o sea, realmente no me dice nada eso, no es nada específico. Y además pueden conducir a pensamientos distorsionados. Estos pensamientos distorsionados, es decir, no sé si han visto en las redes algún link en donde se ve un gatito que se está viendo a través del espejo, está frente al espejo y el reflejo que el gatito ve es de un león. Esos son pensamientos distorsionados. Y dices, bueno, a lo mejor no está mal, pero ahora imaginen esa misma situación en donde está una chica que está sumamente delgada y al verse en el reflejo se ve mucho más corpulenta. Entonces son pensamientos automáticos y son pensamientos distorsionados, no es la realidad. Desencadena otros pensamientos automáticos, es decir, estos pensamientos automáticos se van en bucle. Puedo pensar, esto no está yendo bien y de ahí, no, claro, esto es peor y voy a tener estas consecuencias y entonces ya no lo voy a poder controlar. Y entonces desencadena unos pensamientos que a veces no tienen fin y sobre todo que ni siquiera son ciertos porque no tenemos, son pensamientos irracionales. Estamos preocupados por algo que aún no sucede. No sabemos si es cierto. Y esto es lo que desencadena toda esta serie de estrés y de estar en constante estado de supervivencia. Estar usando nuestro cerebro reptiliano es el que está teniendo todas las respuestas ante cualquier situación que estemos viviendo. Y bueno, estos pensamientos son los que acabamos de ver, los pensamientos automáticos. Y bueno, vamos a hacer este ejercicio que ustedes lo pueden copiar o se los puedo mandar a través del chat de la sesión. Es un ejercicio en donde ustedes van a poder analizar acerca de cómo funciona el cerebro y cómo podemos empezar a cambiar la forma de pensar, la forma de tener estos pensamientos distorsionados. Entonces, les voy a pedir que piensen en una situación que hayan experimentado en el ámbito personal, esa situación, de esa situación que están pensando, ¿cómo la verbalizan?
cómo le expresan, qué es lo que están pensando. Ya que lo tengan, van a analizar qué están sintiendo con esa situación, qué sentimientos les genera, en dónde lo sienten, en el estómago, en el pecho, en la garganta, cómo se sienten. Y con eso, ¿qué es lo que hago cuando eso les sucede? ¿Cómo se comporta? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense a sus hijos, a su hijo, en donde ustedes le dan una indicación y le dicen que tiene algo, una responsabilidad que hacer. Entonces, la situación es que su hijo no hace lo que ustedes le piden. ¿Qué piensan de ese momento? A lo mejor dicen, claro, como siempre, nunca me hace caso, siempre hace lo que quiere. Ese pensamiento, ¿qué les está generando? Un sentimiento de enojo, de tristeza, de frustración. ¿En dónde lo sienten? A lo mejor lo siento en el estómago porque estoy muy enojada. Y ese sentimiento les va a generar un comportamiento. Con eso que estoy sintiendo, ese enojo que estoy sintiendo, ¿qué es lo que hago? Pues le grito, lo castigo, no le hablo, ¿sí? Y con este ejercicio vamos a poder ir analizando paso a paso cómo desglosar esta situación y cómo la estamos viviendo. ¿Para qué? Para poder empezar a autogestionar estos comportamientos, estos sentimientos, estos pensamientos. Entonces les voy a dejar el ejercicio para que ustedes lo hagan con calma y lo vamos a ir analizando. Y bueno, en el ámbito empresarial, imagínate qué sucede cuando tienes este tipo de comportamientos, manipulas a tus colaboradores, los amenazas, los culpas, estás de mal humor, les mientes, les dices, oye, necesito que te quedes 10 minutos cuando sabes que el trabajo que tienen que terminar es de hora y media, no hay congruencia, eres incongruente, dices una cosa y haces otra. ¿Qué sucede cuando reaccionas de esta forma? ¿Qué habla de ti, de tu liderazgo? Pues que dice que no tienes control. Y cuando no tienes control de una situación, un autocontrol, lo único que haces es estorbar. Entonces, no eres un buen líder. No puedes ser líder si tienes estas reacciones, esta manipulación, este tipo de comportamientos y de reacciones. Entonces, pues, ¿qué es la inteligencia emocional? Vamos a hablar de este contexto, es analizar el contexto, es tomar conciencia de esta situación que estoy viviendo, tomo conciencia, qué nos sucede, le voy a dar un significado, realmente un significado correcto. No voy a tener estos pensamientos distorsionados que únicamente me van a hacer que vea yo una situación pequeña, hacerla más grande. Y cuando tengo este tipo de reacciones, no me puedo concentrar en una respuesta. Entonces no me puedo hacer cargo de la situación. Entonces es darle un significado correcto y hacerse cargo de la situación, ponerle nombre a lo que está ocurriendo, a la situación que está ocurriendo o al sentimiento que me está causando, a la emoción que me está causando, es enojo, es tristeza, es frustración, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y estar muy atento o muy atenta a la activación fisiológica, es decir, ¿qué está pasando en mi cuerpo biológicamente? El ritmo cardíaco se acelera, empiezo a sudar, empiezo a generar más cortisol. ¿Qué es lo que está sucediendo? La inteligencia emocional es eso, estar alerta, a ser consciente de todo esto que está sucediendo para poderme hacer cargo de la situación, de las emociones, de mis comportamientos, de mis pensamientos. Y bueno, como seres humanos, tenemos dos formas de procesar la información. La razón y la emoción.
Las dos son fundamentales y no podemos descartar una sin la otra. Sin embargo, tampoco podemos procesar solo con la razón o solo con la emoción. Entonces, ante la razón y el pensamiento, bueno, tenemos la racionalidad contra el impulso, la comprensión contra la intuición, el pensamiento contra el sentimiento, la proyección contra la motivación, la reflexión contra la empatía, lo verbal contra lo no verbal y lo consciente sobre el inconsciente. Entonces, como les comento, ambas formas de procesar la información son importantes. No podemos descartar una sobre la otra. Hay ocasiones que nuestro pensamiento, nuestra razón debe de sobrepasar el sentimiento, pero también hay situaciones que debemos de tener ese impulso en lugar de razonar, como el ejemplo que yo les ponía del perro. O sea, tenemos que responder de forma impulsiva. También tenemos la parte, por ejemplo, verbal. Sí, entiendo lo que me estás diciendo, pero sin embargo, también la comunicación no verbal es muy importante. Entonces, no podemos separar la razón o el pensamiento de la emoción y del sentir. Somos ambas y a veces tenemos que estar yendo desde una forma de procesar la información razonada y emocional. Tenemos esta sinergia. Eso es la inteligencia emocional. Es la combinación entre el talento razonable y la capacidad de perseverar ante el fracaso, lo que conduce al éxito. Es lo que dice Daniel Goleman. Y tiene toda la razón, porque mientras nosotros sepamos hacer esta combinación de razonamiento y emoción, es lo que nos va a conducir al éxito. Y para comprender y poder desarrollar la inteligencia emocional, vamos a ver esta escalera de inteligencia emocional en la cual Daniel Goleman habla de estas 5 habilidades que tenemos que desarrollar para poder tener una inteligencia emocional desarrollada. Tenemos primero el autoconocimiento y la autoconciencia. ¿Qué es este autoconocimiento? Es esta capacidad de reconocer y de comprender nuestras propias emociones, pero no nada más nuestras emociones, también nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros valores, nuestros sentimientos en el mismo momento que aparecen. Desde dónde se genera, qué cambios fisiológicos estoy teniendo, la parte cognitiva, en qué contexto situacional se dan. En la medida que yo vaya comprendiendo, vaya teniendo este autoconocimiento y la autoconciencia, en qué momento se está produciendo estos cambios fisiológicos, en qué momento, qué situación me está generando estos cambios fisiológicos que se están dando en mí. Ese es el autoconocimiento y es la autoconciencia. Cuando tengo esta habilidad desarrollada, entonces voy a poder pasar al siguiente escalón, que es el autocontrol. Y cuando hablo de autocontrol, no es negar lo que estoy sintiendo, no es negar el disgusto, no es negar el enojo, no es negar la tristeza, no es negar la alegría, claro que no. Es regularlas, es tener un autocontrol, es la capacidad de gestionar y controlar nuestras emociones, sobre todo nuestros impulsos y comportamientos, incluso cuando hay situaciones estresantes o desafiantes. Entonces, es esa capacidad de decir, estoy muy enojada, me autocontrolo y no golpeo, me autocontrolo y no grito, porque hay otras formas de ver este problema. Hay otros tipos de comportamiento que son mucho más efectivos que golpear o gritar. Entonces, el autocontrol es eso. Una vez que yo tengo autoconocimiento y autoconciencia de mis emociones, de mis pensamientos, entonces voy a poder tener esa habilidad de autorregularme. Y una vez que logro esto, paso al siguiente escalón, que es la automotivación.
es esa capacidad de emplear nuestra energía y dirigirla a una dirección específica. Ser capaz de gestionar nuestras emociones, imponernos en marcha hacia objetivos concretos, poder enfrentar esos contratiempos sin decaer. Esa es la automotivación. Es esa capacidad de que si las cosas no salen bien, no necesito forzosamente que alguien más esté alentándome. Yo sola tengo esa capacidad de automotivarme. Si las cosas no salen como yo quiero, si tengo muchos obstáculos, pues sí, ver ese obstáculo como un aprendizaje, no ver las situaciones que no salen como yo quiero como fracasos, sino como oportunidades de hacer alguna mejora, de tomar otra decisión, de tomar otro camino. Esa es la automotivación. No caerme, no decir este obstáculo es tan grande que no lo puedo salvar. Entonces, la automotivación también nos ayuda a llegar al siguiente escalón, que es la empatía. La empatía es esta capacidad de comprender y sentir las emociones y perspectivas, no nada más las emociones, sino los pensamientos, las perspectivas, las opiniones de los demás, mostrando sensibilidad y preocupación por sus necesidades. Esa es la empatía. Puedo no estar de acuerdo con tu opinión, puedo estar de acuerdo con, no estar de acuerdo con lo que tú dices, sin embargo lo respeto. La empatía es poder validar los sentimientos y los pensamientos y las opiniones de los otros. Yo escucho mucho que dicen que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Y a veces no es tan sencillo porque si tengo mucha empatía en ese sentido de que me pongo en los zapatos de la otra persona, a veces hasta me llevo los zapatos a mi casa y entonces las repercusiones son más difíciles. Entonces la empatía es simplemente validar que los sentimientos y las opiniones de otros, que también son válidas. Y esta empatía me lleva a desarrollar estas habilidades sociales. ¿Cuáles son las habilidades sociales? Es la capacidad de establecer relaciones sólidas, comunicarse de manera más efectiva y trabajar de manera colaborativa con los demás. Es aprender a esperar la gratificación y este aprendizaje de esperar la gratificación nos invita o nos ayuda a desarrollar la tolerancia a la frustración, activa y desarrolla más nuestro lóbulo prefrontal, que es el que les decía que tenemos la capacidad de razonamiento, de la parte lógica, de ver las consecuencias de nuestros actos. Entonces, desarrollar estas habilidades sociales, sobre todo en el ámbito empresarial, pues nos permite podernos mover en mucho más ámbitos y tener equipos mucho más eficientes, mucho más efectivos, porque hay un buen trabajo de equipo. Puedo hacer un buen trabajo de equipo. Entonces, esta es la escalera emocional en la que Daniel Goleman habla que si podemos desarrollar estas 5 habilidades, vamos a poder desarrollar una buena inteligencia emocional, que es la que nos va a ayudar a tener un mayor éxito, y sentirnos más plenos en nuestra vida personal, así como en nuestra vida profesional. Entonces, la autoconciencia tiene que ver con pensar antes de actuar, tener estas respuestas reactivas, que son respuestas impulsivas a la valoración, es responder a la situación, es tener este autoconocimiento. Y para poder lograr esto, pues tenemos que tener flexibilidad, flexibilidad en los pensamientos, flexibilidad en las opiniones, ser objetivos, no juzgar. A veces juzgamos sin conocer todo, o sea, calificamos. Entonces, cuando calificamos alguna situación o alguna persona, no somos objetivos, estamos viendo solamente la conducta.
y no estamos viendo todo el panorama. Aprender a escuchar las opiniones de los demás y entender que hay diferentes perspectivas, ser racionales, tener un diálogo interior a favor o en contra, porque este diálogo interior nos va a permitir tener pues mayores datos sobre lo que estamos haciendo. Ese diálogo interior es como una reflexión. A ver, lo que está sucediendo realmente es positivo o realmente es negativo. Todo con objetividad. Y también tener en cuenta que las valoraciones que hagamos pues son flexibles. A lo mejor la valoración que hago a una situación puede cambiar respecto al contexto, respecto a la situación, respecto a la persona. Entonces las valoraciones son flexibles. Reflexionar en momentos de calma nuestras relaciones con otras personas. A veces también nos enganchamos mucho con una situación que genera una persona y le damos toda la carga a la persona, siendo que a lo mejor la persona no es la causante, sino la situación de cómo reaccionó. Entonces, y cuando estamos en estrés, cuando estamos enojados, pues esa valoración o esa respuesta que yo tenga a esa conducta, pues no va a ser la más adecuada. Entonces, cuando estamos en calma, podemos reflexionar de una manera más objetiva esas relaciones con otras personas. Entonces, entender, comprender que las reacciones que tenemos solamente son la respuesta a la valoración que estamos haciendo de la situación. No es la situación en sí. No nos suceden cosas buenas o malas, suceden cosas. La valoración que nosotros le damos a esa situación que estamos viviendo es la valoración a la situación, no es la situación en sí. Y con base a esa valoración vamos a tener una respuesta. Podemos ver una misma situación y las personas las pueden valorar de manera diferente. Es decir, la situación debemos de verla objetivamente para poder valorarla y la reacción que tengamos sea la adecuada. Y para eso vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro cómo una misma situación la pueden ver de manera diferente. Entonces, la situación es María y Juan, ambos empleados de una empresa de tecnología, han trabajado juntos en un proyecto importante durante varias semanas. Al presentar el proyecto al jefe, este señala varios errores y sugiere que el proyecto no cumple con las expectativas. Esta es la situación, este es lo que está sucediendo. Vamos a ver qué valoración le da Juan. El pensamiento que tiene Juan es: he trabajado muy duro en este proyecto y he puesto mucho esfuerzo. La crítica del jefe es injusta y significa que no valora mi trabajo. Esa es la valoración que le está dando Juan y ese es el pensamiento que le genera. Este pensamiento le va a provocar una emoción. Esa emoción va a ser frustración, desmotivación y enfado. Y ante esta emoción, la reacción de Juan va a ser que se queda callado, evita la mirada del jefe y al finalizar la reunión se va rápidamente a su escritorio sin hablar con nadie. Piensa en buscar otro trabajo donde su esfuerzo sea reconocido. Si ustedes se fijan en esta valoración que está dando Juan, realmente es una valoración poco objetiva. Es una valoración que está hecha a base de la supervivencia. Está desde su cerebro reptiliano, porque le está generando un pensamiento de desvalorización, de que es injusto, de que él se merece más, que no lo están valorando. Entonces, vamos a ver la valoración que hace María ante la misma situación. El pensamiento de María es: el jefe tiene razón, cometimos errores. Esta es una oportunidad para aprender y mejorar nuestro trabajo. Es un pensamiento totalmente diferente. La emoción que le genera este pensamiento es de determinación y optimismo. Es decir, lo ve no como un fracaso, lo ve como una oportunidad de mejorar. Y esta emoción le va a generar una reacción. La reacción de María es tomar nota de las críticas, le pregunta al jefe por más detalles sobre cómo puede mejorar
y propone una reunión con Juan para revisar el proyecto y corregir errores conjuntos. Si se fijan, la valoración ante la misma situación, dos personas pueden tener diferentes formas, diferentes perspectivas de ver una situación. ¿Cuál es la diferencia? Pues uno tiene inteligencia emocional y el otro no la tiene tan desarrollada. Entonces, el poder analizar las situaciones desde otro ángulo, desde otra perspectiva, por supuesto que nos va a generar diferentes pensamientos, diferentes emociones y diferentes reacciones mucho más adecuadas. Es tomar responsabilidad de lo que está sucediendo, porque en la valoración de Juan, Juan no está tomando responsabilidades, simplemente está victimizándose, está en otro papel, no está en el papel como María de protagonista de yo puedo solucionar esto, es aprender y mejorar sobre el trabajo que le están haciendo, sobre esta retroalimentación. Entonces, Daniel Goleman habla del autoconocimiento como primer parte, aquí lo vamos ya a ver como más concreto, que la inteligencia emocional, cuando tenemos desarrollado este autoconocimiento emocional, que siento físicamente, biológicamente, qué cambios estoy teniendo, podemos tener la autogestión. Y esta autogestión o autocontrol nos va a permitir autorregularnos y nos va a permitir adaptarnos a la situación, porque una persona que es resiliente se adapta, es flexible, me permite también tener logros. Estas competencias, Goleman argumenta que son esenciales para el éxito en diversos aspectos de la vida, especialmente en el contexto empresarial, en el contexto profesional, en el contexto laboral. Esta adaptabilidad me va a permitir ver las cosas de manera más positiva, y como positiva no hablo de verlo todo color de rosa, sino simplemente las personas que ven las situaciones de manera positiva pueden tener mayor capacidad para la resolución de problemas, porque se enfocan en la solución, no se enfocan en el problema en sí. Es decir, la inteligencia emocional tiende a ser mejores en la resolución de conflictos, la colaboración, la comunicación, y suelen ser líderes más exitosos, más efectivos. El tener inteligencia emocional nos genera esta conciencia social, tener más empatía y generar esta empatía a nivel organizacional. Nos permite gestionar las relaciones, es decir, nos permite que nuestro círculo de influencia sea mucho más efectivo, mucho mayor, trabajar en equipo de una forma mucho más amigable, mucho más coordinada, nos permite ser generadores de inspiración y manejar mucho mejor los conflictos, porque como vamos a ser mucho más objetivos, como vamos a tener mucho mayor empatía, entonces la gestión de conflictos se va a ver muy beneficiada. Vamos a tener mayor control y mayor habilidad para gestionar los conflictos y vamos a ser mucho mejores coaches. Vamos a ser mucho mejor coaches. Es decir, el desarrollar todas estas habilidades nos va a permitir tener mucho más éxito profesional y personal. ¿Y cómo lo vamos a aplicar la inteligencia emocional en el liderazgo? Bueno, a través del autoconocimiento y la autorregulación. Los líderes con alta inteligencia emocional son conscientes de sus propias fortalezas y debilidades, lo que permite tomar decisiones más acertadas y liderar con integridad. Como ustedes lo pueden observar, aquí habla no nada más de conocer mis debilidades, sino también mis fortalezas. Y ambas son necesarias porque un líder tiene esa capacidad
de reconocer las fortalezas de los demás, las debilidades de los demás. Y cuando uno reconoce las fortalezas de los demás, podemos delegar, podemos confiar en que los otros lo van a hacer igual o mejor que nosotros. Y el reconocer nuestras debilidades nos permite también la capacidad de poder recibir críticas, que eso también, las críticas nos permiten crecer, nos permiten mejorar, nos permiten ver nuestras áreas de oportunidad. Entonces, al tener estas reconocimiento de estas fortalezas y debilidades, también nos permite tomar decisiones mucho más acertadas, saber a quién poder delegar o a quién poder desarrollar mucho mejor en la manera de dar feedback y podemos liderar con mayor integridad. La empatía y las habilidades sociales nos ayudan a ser líderes más empáticos, poder comprender las necesidades y preocupaciones del equipo, fomentando así la confianza, compromiso y lealtad. Cuando nosotros confiamos en nuestros equipos y podemos delegarles tareas, no estar ahí constantemente revisando qué es lo que están haciendo, supervisando, eso les da a los colaboradores la confianza de que ellos se sientan capaces de poder con el proyecto, de que no estamos sobre de ellos. Es ser empático y también nos permite comprender sus necesidades y también qué les preocupa. Y también, como les dije anteriormente, poder recibir nosotros como líderes retroalimentación de nuestro equipo. Y eso les va a generar a los colaboradores tener mayor confianza, compromiso y lealtad. Y a su vez, la inteligencia emocional va a facilitar la gestión del cambio, ayudar a los líderes a comprender y gestionar las emociones de sus equipos durante periodos de transición. A veces los periodos de transición son muy complicados en las organizaciones porque generan mucho estrés, mucha desconfianza, mucha incertidumbre de no saber hacia dónde vamos. Pero si nosotros aplicamos todas estas habilidades que nos habla la inteligencia emocional, pues por supuesto que vamos a generar esta confianza que el equipo requiere y esta empatía que requiere el equipo para poder hacer la transición a otros cambios. Bueno, pues con esto terminamos estos temas. El día de hoy hemos visto los objetivos particulares que quedaron cubiertos, que es conocer los fundamentos de la inteligencia emocional a través de la importancia en su liderazgo. Hablamos de los conceptos básicos de la inteligencia emocional, como las emociones básicas, la escalera de la inteligencia emocional, todos los pasos que debemos de seguir para poder ir desarrollando. La aplicación de esta inteligencia emocional en el ámbito empresarial, también hablamos de esto, y cubrimos el objetivo particular 2, que es desarrollar las habilidades de liderazgo que fomenten un ambiente de trabajo colaborativo y motivador a través del autoconocimiento y la autorregulación. Hablamos de conocer las propias fortalezas y debilidades en nosotros y en los colaboradores para poder desarrollarlos mejor. La empatía y las habilidades sociales es comprender las necesidades y preocupaciones de su equipo, fomentando así la confianza, el compromiso y la lealtad. Y hablamos también de la gestión de cambio, ayudar a los líderes a comprender y gestionar las emociones de su equipo. Y bueno, aquí me pueden poner en sus comentarios qué se llevan de la sesión de hoy, qué pudieron rescatar, qué pudieron anotar, qué se llevan de la sesión del día de hoy. Y el día de mañana vamos a hablar de la segunda parte de este taller de inteligencia emocional en el contexto empresarial. Pues bueno, los espero el día de mañana en nuestra sesión número 2.
agradeciéndoles su presencia y que tengan una bonita noche. Hasta luego.